Se frotaba los ojos cargados de sueño mientras Mayus, de pie a su lado, la observaba con expresión solemne. ¿Por qué esa cara tan larga, Mayus? Dijo Salustra. ¿Acaso va a ser hoy más desagradable que ayer? La expresión acongojada de Mayus le daba el aire de una esponja totalmente exprimida. Majestad, los geólogos han informado de un terremoto importante en las regiones septentrionales. Ella se incorporó en la cama y miró descaradamente a su primer ministro. Vuélvete de espaldas, viejo, mientras me levanto de la cama. Estas noches no llevo nada encima de la piel. Hace un calor tan infernal al no funcionar el sistema de refrigeración. Si los generadores de palacio todavía alimentan las lámparas, ¿por qué no pueden estimularse lo suficiente a fin de que envíen un poco de aire fresco a mis habitaciones? Estos generadores tienen muy poca potencia, Majestad, contestó Mayus débilmente mientras apartaba la vista. Apenas lo bastante para la iluminación parcial. Será preciso pensar qué haremos cuando esa débil energía se agote. Salustra se sentó en el borde de la cama, una visión hermosísima con aquella leve túnica que se iniciaba en la curva suave de su seno y le llegaba solo a las caderas. Mayus tosió inseguro. Vamos, háblame de ese terremoto, viejo, dijo Salustra en tono burlón. La mirada de Mayus era lo más parecido a una reprimenda, algo a lo que jamás se había atrevido con aquella emperatriz, de genio tan arisco y vivaz. No es cosa de broma, Majestad, si tenemos en cuenta la situación terrible en que ya nos hallamos. Instantáneamente Salustra fue toda oídos. No me vengas con acertijos, dijo bruscamente. ¿Qué pretendes decirme? El anciano tragó saliva unas cuantas veces. Este no ha sido un terremoto ordinario, y no ha habido tanta actividad en el sismógrafo del Monte Atlas desde que por última vez se utilizó el desintegrador atómico, convenciendo a nuestros antepasados de que esta era un arma demasiado terrible para ser controlada por el hombre. Salustra se cubrió ahora con un salto de cama de alegres colores, se puso al cuello la cadena de su padre y se levantó inmediatamente alerta. Si nosotros no podemos desintegrar el átomo, por lo que pueda hacernos, ¿cómo es posible que otros lo utilicen con seguridad? Alzó la vista atacada por un pensamiento repentino. Al norte solo está el país de Altrusti, y estos se hallan demasiado atrasados para haber desarrollado la energía nuclear. Mayus agitó las manos expresivamente. Su fabricación no es un secreto, Majestad. Millones de habitantes de Atlántida se han dedicado a su producción y utilización, y algunos de ellos son de origen altrustio. Es natural que sientan lealtad hacia su tierra natal. ¿Qué estás sugiriendo, viejo? Se encogió de hombros. Como tú, Majestad, me pregunté de dónde recibieron el secreto, y no se me ocurre más que una respuesta razonable. No puedo aceptar la sugerencia de que ningún atlante, por descontento que esté, pueda poner el destino de su país en las manos caprichosas de los bárbaros. Los ojos de la emperatriz relampaguearon. Mayus se sentó y guardó silencio unos instantes. Pero esta no es mi preocupación inmediata, Majestad. Le miró sorprendida. ¿Y cuál podría ser esa? Sabemos que el desintegrador atómico debe ser puesto en funcionamiento en el interior de la Tierra, a fin de que no inicie una reacción en cadena que pudiera destruir el mundo con su terrible calor. Ella se lanzó una mirada de impaciencia. Sí, hombre, continúa. Si los altrustios han desintegrado el átomo en la atmósfera, esto podría iniciar, con su descarga importante de energía térmica, una acción vaporizadora en las montañas de hielo sólido en el polo. Le miró pensativamente. ¿Y si así fuera, cómo se manifestaría en primer lugar? Es demasiado pronto para decirlo, pero así como el calor empezará a afectar el hielo, se iniciarían todas las circunstancias de un deshielo progresivo. Primero el efecto pulverizador y luego, así como continuará la radiación, la fusión de una extensión helada tan grande como el mismo océano Atlántico. Eso significaría, de seguro, el fin de Altrusti, asintió él con gravedad, y quizás de Atlántida, como los oráculos profetizaron hace siglos. Habló ella nerviosamente. Pero no señalaron fecha alguna, viejo.
No, desde luego, Majestad. Su voz repitió serenamente las antiguas palabras. Cuando la tierra esté tan corrompida que hasta las bestias de los campos y las aves del cielo huyan de ella, entonces veremos los últimos días y la venganza de los dioses. Sus labios se curvaron en un gesto de vejación. No me hables de los dioses, Mayus. Es todavía demasiado temprano para los oráculos. Además, miró un reloj junto al lecho. Es hora de reunirme de nuevo con las 12 provincias. Debo prepararme para este acto puramente tradicional y tan carente de significado. Mayu se levantó con esfuerzo y sus viejos huesos crujieron más que de costumbre. Allí me reuniré contigo, Majestad, y tal vez con más información. 4 veces al año se sentaba Salustra durante 3 días con los representantes de las 12 provincias. Los comunes eran elegidos por referéndum popular, los nobles por la aristocracia, cada uno para un periodo de 6 años, y ninguno podía ocupar su cargo durante más tiempo sin el consentimiento expreso del soberano. De este modo, había dicho Lazar, se reduce la corrupción. Se necesitan 3 años para que un hombre sea vulnerable a los sobornos y otros 2 para que venga el temor a ser descubierto, para que venza el temor a ser descubierto. El soberano era la autoridad definitiva y hasta el siervo más bajo podía apelar pensando por encima del oficial público de más categoría. La traición y el abuso de la confianza pública eran los crímenes más repugnantes, castigados con la confiscación de bienes y la muerte. Los hijos de los representantes convictos perdían todos sus privilegios durante 10 años. Las elecciones eran supervisadas y nadie podía gastar en una campaña más de 1000 denarios, una suma insignificante. En una ocasión llegó a iniciarse un movimiento para conceder a las mujeres el derecho al voto. Salustra había vetado con firmeza tal proposición. Al principio votarían como sus padres, sus maridos y sus hijos, dijo, y, por tanto, sólo habría una multiplicación en los porcentajes del voto masculino. Al cabo de algún tiempo todas se dejarían influir por las apariencias y votarían solamente por los hombres más guapos o de personalidad más atractiva. Todos serían actores o modelos. Jamás pensaba en sí misma como mujer y se la consideraba más fría, más implacable e indomable que su propio padre. De vez en cuando, Lazar se había dejado llevar por la piedad y la generosidad, pero Salustra no. Un asunto era bueno o malo. Era una infracción de la ley nacional o no lo era. Algunos la declaraban cruel, otros la defendían calificándola de dura pero justa. Y la justicia sin piedad puede ser algo terrible. Lo mismo que se reunía con las provincias 4 veces al año. También conferenciaba por razones diplomáticas con los embajadores de los pequeños reinos del sur y de Altrustri. Los 2 embajadores de Altustri solían demostrar ante ella un aire sereno de desafío. Altrustri, murmuraban, es tan grande como Atlántida. Los fuertes no necesitaban de la diplomacia, respondía ella secamente. Desde luego, no de diplomáticos como vosotros. Ellos informaban con regularidad a su amo sobre esta mujer extraordinaria. Salustra no se hacía ilusiones sobre las ambiciones del emperador Signar. Sabía que Altrustri era un país más joven, más vigoroso y más ansioso de dominio que Atlántida. Mantenían una vigilancia constante en el norte y oía las protestas de amistad de los embajadores de Signar sin el menor comentario. No les guardaba rencor en absoluto. Signar representaba simplemente lo inevitable. Tanto hubiera valido experimentar resentimiento contra las tormentas, los terremotos o las inundaciones. La juventud siempre trata de quitar el puesto a la vejez. Atlántida había tenido su época, la de Altrustri se acercaba ahora, sin embargo, ella retrasaría ese momento. Muéstrate amante de la paz, era su lema. No hagas manifestaciones demasiado francas, pero déjales ver que la espada está bien afilada. Todos los ministros, a excepción de Mayus, habían luchado a favor del desarme,
una exhibición constante de armamento nuclear, de barcos y misiles junto con el rayo desintegrador, era una provocación de guerra, decían. Que el vecino del norte viera que Atlántida se desarmaba y pronto seguiría su ejemplo. Salustra había sonreído con incredulidad. ¿Cómo podían ser tan estúpidos aquellos llamados sabios? Un hombre desarmado es una tentación para sus enemigos, les contestó, y dijo a su pueblo, si amáis a Atlántida y queréis disfrutar de la paz, armaos hasta los dientes. El pueblo tenía tanta confianza en ella que habían votado por un arsenal de municiones todavía mayor. Signar se había visto obligado a dar el espaldarazo a Salustra, aunque a regañadientes. Es así que es una líder, dijo a sus embajadores muy preocupados, aunque dirigía un rebaño enfermo y pusilánime. Los alturustios no estaban lo bastante avanzados tecnológicamente para enfrentarse con Atlántida en una carrera nuclear, pero mediante el espionaje, mediante promesas a los atlantes descontentos y traidores, a los pequeños principados y a los cargos superiores, habían robado lo que no podían crear. Habían hecho sus primeras pruebas nucleares en las extensiones heladas del norte de Raijábá, su capital. Habían abierto agujeros impresionantes en las montañas de hielo, y el vapor había dado lugar a una pesada niebla que cubría las cumbres como una manta. Al cabo de algún tiempo, el nivel de agua inmediatamente al sur de Altrustri se había alzado de modo notable, pero ellos no le dieron la menor importancia, pues no sabían lo suficiente de las armas que habían robado para comprender su acción a largo alcance. Y con ese desprecio de las consecuencias, Signar dejó bien claro que no vacilaría en utilizar el átomo en el ataque. ¿Qué otra razón hay para el uso de las armas, sino la derrota del adversario? Despreciaba el poco empeño del régimen de Atlántida para poner coto a sus hazañas cuando aún tenían la oportunidad. Aparte, su emperatriz decía despectivamente, todos son mujeres. Además del plan que acariciaba de anexionarse Atlántida, había nacido en él un creciente interés por esta mujer, cuando ella aprendía a sus agentes. Signar se reía apreciativamente. Cuando ella aprendía a sus agentes, Signar se reía apreciativamente. Por su parte, también él cogió algunos de los espías de Salustra y los devolvió a Atlántida con regalos espléndidos para la emperatriz. Esta supo responder adecuadamente. Cuando se aprendió al siguiente espía Altrustio, envió su cabeza a Signar en una horquilla de oro. Pero esta crisis de energía no tenía fácil solución. Como la necesidad es la madre de todos los inventos, Atlántida y a lo largo de los siglos había dominado el flujo de la energía del sol y del mar, hasta llegar a ser la mayor potencia sobre la Tierra. Tecnológicamente era suprema. Sus industrias, hogares, tiendas y toda clase de vehículos se aprovechaban de aquellas reservas de la naturaleza al parecer ilimitadas y mantenían un sistema complejo de producción, transporte y comunicaciones. Pero aunque la tecnología se había desarrollado hasta tal punto que Atlántida dominaba sin la menor duda a sus vecinos, no así los valores culturales y filosóficos. Por el contrario, la misma abundancia de energía, al contribuir a una sociedad de ocio que sólo daba importancia al lujo y a las comodidades de sus criaturas, sirvió para apresurar la decadencia de un pueblo que conocía el precio de todo y el valor de nada. Salustra tenía razón en sus opiniones sobre sus propias gentes, blandas, indolentes con sus errores y defectos, podridos en el fondo, estaban maduros ya para la conquista a manos de un adversario con la astucia suficiente para percibir su corrupción interna y la ambición creciente que supiera aprovechar aquella debilidad. La niebla misteriosa que cubría la nación, junto con el fallo de energía y las antiguas profecías sobre la destrucción, habían creado un clima de confusión. De no haber sido por las medidas drásticas adoptadas por Salustra y sus ministros,
El país se habría visto en un caos. Antes de reunirse de nuevo con su Asamblea Nacional de Nobles y Comunes, Salustra había llamado rápidamente a sus ministros de Transporte, Comunicaciones, Atmósfera, Ciencia, Energía Solar y Defensa Nacional a una sesión secreta a fin de enfrentarse con la crisis más grave sufrida por Atlántida desde la antigua lucha por la supervivencia con los dinosaurios gigantes. Los miembros del gabinete estaban tan desconcertados como el pueblo en general, pero Salustra, renovando sus energías debilitadas con el amuleto de poderes energéticos que llevaba alrededor del cuello, había anunciado que no había tiempo para el debate, ya que el país se vería muy pronto en un punto muerto al estar estropeándose en los campos las reservas de alimentos que era imposible manufacturar y distribuir. Dijo a Timeus, ministro de Transporte: te doy 12 horas para que restablezcas el movimiento de mercancías y provisiones por nuestras carreteras y canales. Cuando Timeus, un hombre flaco y de cejas pobladas, abrió la boca para protestar, la emperatriz levantó la mano. No me digas, Timeus, dijo en tono de burla, que ya has encontrado una solución. Magnífico. Veremos las pruebas por la mañana. Los ministros, reunidos en las habitaciones privadas de la emperatriz, parecían absortos en sus pensamientos. Ella los miró con decisión. No necesito que me digan lo que no puede hacerse, solo lo que sí puede hacerse. Tú, Fibrián, ahora señalaba al ministro de Energía Solar, dime por qué nuestros receptores de cristal y nuestros transmisores de radiaciones no reciben ni envían energía a través de la atmósfera. Fibrián, hombre de aspecto notablemente juvenil, se puso de pie rápidamente y empezó a hablar con la sinceridad de la juventud. Lo atribuimos a la niebla, Majestad. Horas después de que ésta descendiera sobre nosotros, empezamos a recibir noticias de la detención de todos los barcos, aviones y trenes movidos por energía solar, que ni siquiera podían enviar un mensaje para comunicar su problema. Nuestros aparatos de telesonido y fotografías a distancia se detuvieron simultáneamente, así como todos los aparatos que dependían de la transmisión de electricidad a través de la atmósfera. Salustra asintió pensativamente. ¿Y qué piensas hacer, Fibrián? El ministro agitó las manos en un gesto muy expresivo. Aparte de mover al mismo sol, solo podría haber sugerencias. Fibrián señaló con sequedad a Hanmu, el ministro de la atmósfera, sentado frente a él y que jugueteaba con un lápiz. He discutido con el ministro Hanmu la posibilidad de disolver la niebla como hemos hecho con los bancos de nubes cuando teníamos necesidad de más lluvia. ¿Y bien? Salustra pasaba impaciente la mirada de un ministro a otro. Hanmu era un hombre grueso, de rostro redondo, ojos oscuros y apagados, y un aire truculento. Era famoso como físico. Resulta fácil sugerir, Majestad, pero las sugerencias no mueven el cielo. La emperatriz le lanzó una mirada imperiosa. ¿Qué has hecho? Estas nubes son distintas de cualquier otra, Majestad. Las hemos bordeado con todo tipo de productos químicos capaces de producir agua sin el menor efecto. La niebla aún se hace más densa y todavía baja más en la atmósfera. Se detuvo por un momento y pasó los ojos lentamente en torno de la mesa. Su rostro era sombrío, sus hombros estaban hundidos. Todas las aves han desaparecido del cielo de la mora, como si hubieran tenido alguna premonición de este desastre. Ninguna otra declaración podría haber deprimido más a los dignatarios reunidos, susceptibles como eran a los anuncios catastróficos tan repetidos por los astrólogos. Pero Salustra se mostró rápida en contraatacar esa bomba de Hanmu. «Bah», exclamó. «Sin duda los hizo huir este olor tan nauseabundo. La niebla huele a sulfuro». Sus ojos cayeron ahora en su consejero supremo, Mayus. «¿Y qué dices tú, mi querido amigo, de esta triste conversación?» Únicamente Mayus se atrevía a hablar con toda sinceridad,
y no solo porque era el más cercano a la emperatriz, sino porque su vida duplicada le había agotado ya y no aspiraba a la mayor recompensa que un atlante agradecido podía concebir, la cámara de rejuvenecimiento. Por esta razón, Salustra, a la que el gobierno había hecho cínica, sabía que podía contar con él para una opinión honesta. No tenía nada que ganar ni que perder. ¿Qué dices?, repitió, al verle hundido en sus pensamientos. Maius habló lentamente con aire solemne. Majestad, así como Fribian no puede mover el sol, tampoco Jamú puede alterar la atmósfera, ni Timeus hizo un gesto hacia el ministro de Transporte. Mover lo que es inamovible. La cabeza de la emperatriz se agitó con impaciencia. Entonces hemos de seguir sentados aquí sin hacer nada, mientras la gente se muere de hambre y Signar avanza en sus navíos movidos por combustibles anticuados y se apodera de todo lo que hemos construido a lo largo de siglos. Hubo apenas la huella de una sonrisa en los labios exagües de Maius. No, Majestad, pero podemos aprender de los bárbaros. Tenemos nuestra red de canales y una flota de barcos pequeños, algunos adaptados a la energía nuclear, otros a los rayos del sol. Podemos disponerlos de la noche a la mañana de velas y remos y hacer que recorran los canales del mismo modo que nuestros antepasados lo hicieron, hace siglos. Mientras tanto, podemos acudir a los museos en busca de máquinas de combustión interna que también ellos utilizaron en tiempos e incluso el combustible necesario en el subsuelo. Hizo una pausa al verla fruncir el ceño. Sería una medida temporal, Majestad, a fin de trasladar los alimentos que se pudren por falta de refrigeración y dar de comer a todo un imperio mientras los ministros se esfuerzan por resolver esta crisis. Con su habilidad para las decisiones instantáneas, la emperatriz inclinó la cabeza. Timeus, a ello y que esos barcos se muevan antes del amanecer. Timeus tenía la visión aguda del navegante. Los barcos pequeños eran su hobby. Ahora le brillaron los ojos al recibir tales instrucciones. Se hará, Majestad. La mora no se morirá de hambre, pero necesitará ayuda. Se volvió al ministro de Defensa Nacional, que hasta ahora había mantenido una actitud fría y algo desdeñosa. Será precisa la cooperación de Sabián para la mano de obra necesaria. La mirada de la emperatriz se clavó en un hombre bajo, de rostro grasiento, que se había vestido con demasiado lujo para unos momentos tan sombríos. ¿Y tú? ¿Qué dices, Sabián? Este vaciló. Necesitaré tiempo, Majestad, para reunir una fuerza tan numerosa teniendo en cuenta los fallos en los sistemas de comunicación y transporte rápido. Los ojos de la emperatriz despidieron rayos. ¡Estúpido!, explotó. Si estos sistemas funcionaran no nos hallaríamos aquí, sino en el jardín, escuchando a los pájaros, que también se muestran poco cooperativos. El ministro de Defensa Nacional palideció visiblemente ante este ataque. Atlántida ya no puede permitirse el lujo de hombres como tú, Sabián. Tus propios caprichos y fantasías, consentidas tanto tiempo, han hecho de ti un simple figurón. Sus ojos se volvieron al ministro de Transporte. Tú, Timeus, serás también a partir de ahora el ministro de Defensa Nacional. El rostro de Sabián se había tornado ceniciento. Los otros ministros evitaban ahora su mirada. Al cabo de un instante tartamudeó. ¿Puedo irme, Majestad? Nunca seré demasiado pronto para mi gusto. Nunca será demasiado pronto para mi gusto. Vete, hombre. Ni siquiera sabes defenderte a ti mismo. Sabián parecía haberse reducido a la mitad de su tamaño al dejar vacilante la habitación. Sin esperar siquiera a que la puerta se cerrara, Salustra se volvió a un hombre alto y delgado, de boca nerviosa. ¿Y tú, qué dices, Matías? El ministro de Comunicaciones estaba dispuesto. Apenas comenzaron a llegarnos informes, Majestad, de que los barcos y vehículos de diversos tipos se hallaban carentes de energía, no solo para navegar, sino también para comunicarse. Estableció un sistema de correos a pie y a caballo a fin de facilitar las comunicaciones por tierra y
de semáforos utilizados hace tiempo por nuestros antepasados para la comunicación por mar. Pero en el mar tenemos en nuestra contra la misma inseguridad de la luz del sol que actúa sobre los espejos y la visibilidad tan limitada. Mientras tanto, seguimos intentando comunicarnos a través de la atmósfera, pero las señales de radio no tienen el menor efecto. Parece como si la niebla hubiera arrojado una manta sobre la atmósfera, bloqueando todas las frecuencias eléctricas mediante las cuales las vibraciones del sonido, luz y movimiento se transmiten a través de ella. Salustra había escuchado con la mayor intensidad. Lo has hecho bien, Matías. Otros podrían aprender de tu habilidad y recursos. Él inclinó molestamente la cabeza. Hago todo lo posible, Majestad, pero cualquier adversario con la osadía suficiente podría deslizarse a través de nuestras defensas mal controladas sin que lo advirtiéramos. No funciona el sistema de rastreo de avances, no se ve nada en nuestras pantallas de telesonido, ni siquiera el fuerte restellar del oleaje. Con gesto torvo, Salustro se volvió a sus dos ministros de ciencia. Estos expresaron humildemente la esperanza de que pronto se disipara la niebla y que brillará el sol de nuevo. La emperatriz miró con severidad a ambos científicos. ¿Y qué recomendaríais vosotros, hombres de ciencia? ¿Que apeláramos a la suma sacerdotisa Jupia para que interceda ante los dioses en beneficio nuestro? Los ministros enrojecieron. Bronco, el coordinador de ciencias, era un hombre grueso de voz profunda. Con gusto presentaré mi dimisión, Majestad, si tú crees que algún otro puede hacerlo mejor. Ella le lanzó una sonrisa amistosa. No culpo a ninguno de los dos por lo que se halla fuera de vuestro alcance, pero si algo podíais hacer, y no habéis pensado en ello, lo tendré en cuenta. Atlántida es todavía el último bastión de la civilización y debe ser conservada. Los ministros contemplan ahora un aspecto de la emperatriz del que no tenían idea los juerguistas y libertinos de la corte. Creo que ambos actuarán con todo interés, dijo Maius, con una nota de optimismo en la voz. Id entonces y demostrad a vuestros adversarios que aún no estamos dispuestos a darnos por vencidos. Cuando todos salían lentamente de la sala, la emperatriz hizo un gesto al viejo Maius para que se quedara. Ahora bebía cansadamente una copa de vino. La gema de 7 colores que mi padre me entregó, dijo, indicando la joya que llevaba al cuello, se ha visto muy apremiada últimamente para mantener mis propias reservas de energía. Maius consiguió sonreír, pero no disimuló lo que sentía. Incluso sin signar, dijo juiciosamente, Atlántida se halla en situación crítica. Ella le miró pensativa. Siempre podríamos volver a los combustibles antiguos, carbón, aceite y gas natural, aun cuando estos elementos primitivos ocupen tanto sitio y contaminen el ambiente. Eso significaría fabricar de nuevo y en gran escala las máquinas de combustión interna y otros mecanismos arcaicos movidos por tales combustibles. Asintió. Pues que así sea. Dale las instrucciones necesarias a Gobi, el ministro de Ciencia. En nada contribuyó a la reunión de hoy y debería alegrarse de poder demostrar que no es tan decadente como su preciosa hermanita, conocida en todo el país por los callos de su espalda. Maius se sintió repentinamente agotado. ¿Deseas algo más, Majestad? Sí, me gustaría que me acompañaras a recorrer la ciudad. Ahora que no funciona ningún tipo de vehículo por tierra, podemos viajar en una de las literas ceremoniales sin llamar la atención del populacho. Como se mantenían las tradiciones antiguas, a pesar de los progresos tecnológicos de Atlántida, la litera ceremonial se había conservado, con su guardia como el único medio de desplazamiento por la ciudad del monarca reinante. Lo mismo que las espadas ceremoniales seguían siendo conservadas por la aristocracia como símbolo de su antigüedad. El rostro de Maius refleja su alarma. Soy viejo, Majestad, y mis huesos están siempre vencidos por la fatiga. Ella le lanzó una mirada burlona.
Tal vez deberíamos volverte de nuevo a la cámara de rejuvenecimiento. Un horror indecible cubrió los viejos rasgos. Por favor, otra vez no, Majestad. La vida ya tiene demasiados recuerdos para mi cerebro sobrecargado. Salustra sonrió cariñosamente a aquel consejero tan leal. Hablaba en broma. Vete, ya encontraré otro compañero para mi viaje. Con una reverencia llena de gratitud, Mayus salió de espaldas ante su soberana. Apenas había desaparecido cuando la emperatriz envió a buscar a Creto, el joven prefecto de la guardia del palacio. Este llegó en pocos minutos, un joven vigoroso de músculos notables y ojos brillantes. Hizo una profunda reverencia y luego miró inquisitivamente a la emperatriz. Esta sonrió apreciativamente por un instante. Luego su voz se hizo fría y práctica. «Que preparen la litera», dijo, «y haremos una inspección de la ciudad y de sus plantas de energía». Creto la miró sorprendida. «Pero es muy tarde, Majestad. Amanecerá en pocas horas». Lanzó una sonrisa burlona a aquel soldado de espléndidos músculos. ¿Es que el poderoso Creto tiene miedo de los caminos? No temas, te protegerán los portadores de la litera. Creto enrojeció hasta la nariz, hasta la raíz de su cabello rubio y ondeado. Bien sabes, Majestad, que con gusto daría mi vida por ti. Mejor es que la reserves para mí, querido protector, me sirves mejor vivo. Salustra sentía la curiosidad normal del lego con respecto a las máquinas portentuosas productoras de energía, que le parecían tan intrincadas y poderosas que ahora eran, sin embargo, simples gigantes dormidos e impotentes. Siempre había desconfiado de estas máquinas, absurdamente mucho más poderosa que sus amos. Había afirmado, hacía tiempo, que la mente del hombre debía ser capaz de hacer directamente todo aquello que podía llevar a cabo una extensión de su mente. Lo que puede hacer un objeto inanimado, insistía, debe poder hacerlo ciertamente la mente que lo concibió. Pensaba en todo esto cuando empezó su viaje de inspección. Acompañada del fiel Creto, la litera recorrió la escasa distancia que separaba el palacio de uno de los muchos canales que formaban una red de un extremo de la ciudad al otro, y que venían a dar a un gran foso de 1,5 kilómetros de anchura, agua de mar, que rodeaba la ciudad. Su barca, la primera a la que habían vuelto a poner velas, llevó al pequeño grupo en la oscuridad de la noche hasta una estación importante de distribución de aguas, junto a los muelles. En condiciones normales, el agua del océano se pasaba allí por unos conductos a prueba de corrosión, creando la energía eléctrica para las plantas de desalinización, que convertían en potable el agua del mar y filtraban todas las riquezas existentes en ella, recogiendo al mismo tiempo elementos valiosos de los materiales de desecho humano y lanzando toda la escoria a alta mar. La barca penetró lentamente en el gran foso, donde pronto la empujó una poderosa corriente, regulada por los amplios malecones que avanzaban a gran distancia en el mar abierto. La estación de bombeo, una de las muchas que rodeaban el foso, parecía muy quieta, aunque, extrañamente, a pesar del fallo de energía, se veían brillar algunas luces por las ventanas de la planta baja. Salustra fue pronto reconocida por los guardias, que fueron a buscar inmediatamente al director de la planta. Era un hombre de ojos cargados por el sueño, con bigote y cejas muy pobladas y rojas que contrastaban absurdamente con una cabeza calva. Ella le reconoció inmediatamente como miembro de aquel ejército de funcionarios del Estado altamente eficientes que lograban mantener intacto su imperio en decadencia, al menos exteriormente. «He venido», anunció, «para observar por mí misma. ¿Cómo tienes luces encendidas cuando la ciudad está a oscuras?» Minotauro, el director, se inclinó profundamente. «Tenemos nuestro propio generador, Majestad, para una de las emergencias, lo mismo que tú lo tienes en el palacio y en las cámaras del gobierno». Ella señaló vagamente una ventana.
Si las olas se mueven como antes y hacen acopio de energía de las mareas, ¿por qué no funcionan tus bombas con toda esa potencia? Nuestras bombas reciben la potencia, Majestad, de la energía solar, procedente del gran centro solar que circunda la montaña, y por esa razón aún no comprendemos por qué se ha detenido esa fuente de energía. No es una locura apoyarse tan solo en una fuente de energía cuando el mar está tan cerca, dispuesto a realizar nuestro trabajo, un mar que ninguna nube puede detener. Minotauro vaciló, enrojeciendo bajo la mirada firme de la emperatriz. Habla, hombre, no es momento para el protocolo. ¿Por qué no es el océano el que mueve estas bombas? Perdona, Majestad, normalmente podemos generar suficiente energía del mar para más de 100 usos domésticos. Este programa alternado se concibió con objeto de poder echar mano de él cuando el sol se ocultara tras las nubes durante 3 o más días y se redujera la energía solar. Se encogió de hombros con tristeza. Al haberse oscurecido el sol, y aunque sí se obtiene la energía de las mareas, según comprueban nuestros indicadores, se disipa, sin embargo, antes de que nuestros transformadores puedan convertirla en energía eléctrica. Es un misterio. Entonces, ¿cómo opera ese generador? La emperatriz miraba acusadoramente la lámpara sobre sus cabezas. Minotauro se sintió feliz ante la oportunidad de tener algo explicable que discutir. Esto funciona solo con un alcance limitado, Majestad, y en un sistema de circuito cerrado independiente de las vibraciones atmosféricas. Pero, frunció el ceño. Incluso así, descubrimos que el impulso es más débil de lo habitual y que algunas unidades pierden energía al cabo de pocas horas. Movida por la sinceridad de aquel funcionario, Salustra apoyó una mano en su hombro. Hombres como tú, Minotauro, son los que me convencen de que mis esfuerzos valen la pena. Este enrojeció e inclinó la cabeza. Tu visita, Majestad, es para mí una recompensa suficiente de todos los servicios que puedas realizar. Ella se volvió ahora a Creto, que aguardaba, haciendo un gesto. Vayamos a la planta de desalinización, que está tan próxima a nosotros. Sin agua potable, dijo, ¿cuánto tiempo podremos sobrevivir? Siempre está la lluvia, Majestad, que se recoge en las corrientes de la montaña. Agua contaminada, mi querido Creto, con esas humaredas insufribles que huelen a sulfuro como si desprendieran de losas sepulcrales. La planta de desalinización era un milagro de tuberías y cámaras subterráneas, todas entrelazadas de modo intrincado a fin de que minerales tales como el sodio, el fósforo, el magnesio, el calcio, el cobalto, el níquel y el manganeso fueran extraídos con éxito del agua del mar, que se agitaba en remolinos y temperaturas distintas. Elementos volátiles tales como el cloro, el flúor y el yodo se destilaban en enormes cámaras y eran refinados para usos comerciales. Mientras tanto, el agua ya potable y reforzada con ciertos minerales beneficiosos, tales como el calcio, se llevaba por grandes tuberías y era bombeada hasta los depósitos repartidos por toda la ciudad. ¿Cómo soportas esta temperatura? El capataz era un hombre de la misma fibra que Minotauro, leal a su soberana y bien adiestrado para esta tarea en particular. Contestó con aire de disculpa. Nuestras máquinas de refrigeración de aire requieren más energía que la que pueden producir los generadores de emergencia. Por eso debemos soportar este calor, Majestad, hasta que volvamos a la normalidad. ¿Y cuándo será eso, Fresto?, preguntó ella, leyendo el nombre de una placa sobre su mesa. Fresto se encogió de hombros con rostro sombrío. Nadie puede decirlo, Majestad. El ministro de Ciencia estuvo aquí antes y me hizo esa misma pregunta. ¿Que el ministro te preguntó a ti? Entonces, vaya, sí tenemos problemas. Fresto la miró sin comprender. ¿Y qué me dices del sistema de disposición de desechos? ¿Crees que acabaremos ahogándonos en nuestra propia basura?
El el capataz agitó la cabeza. No, Majestad, las mareas oceánicas dirigidas hacia adentro y fuera del foso todavía se llevan los desechos que flotan por gravitación hasta ese foso y que son tratados químicamente en nuestras plantas purificadoras y expulsados los residuos. El gran Lazar creó este sistema con toda previsión. Ella le miró escudriñadoramente, pues aquellas palabras parecían implicar un reproche, pero el rostro del hombre nada le dijo. Sigue adelante, Fresto, dijo, estoy interfiriendo con tu trabajo. Luego miró a Creto con un suspiro. Está casi amaneciendo, Majestad, dijo éste. ¿Cómo lo sabes, con esa maldita niebla? Preguntó cansadamente. Se echó una capa sobre los hombros cuando entraron en la barca y tembló. Si supiera lo que debo hacer, Creto le ofreció su fuerte brazo. Para eso están tus ministros, Majestad, pero el pueblo me culpará a mí, como parecía culparme del honrado Fresto. Yo no oí el menor reproche, contestó Creto con firmeza. Oh sí, porque no se ha mostrado igualmente vigilante la hija del gran Lazar. Pero, ¿cómo ibas a saber tú el castigo que se disponían a enviarte los dioses? Salustra sonrió sin alegría. Mis súbditos, acostumbrados a que todo se les dé hecho, no se preocupan demasiado por una excusa. Se inclinó y acarició la mejilla de Creto. Una parada más, mi querido protector, y daremos fin a la noche. Se veía una luz vacilante en el centro de energía solar, el más accesible de una cadena de estaciones que subían en espiral por las laderas de la montaña a fin de captar el brillo del sol en su camino a cualquier hora del día. Los guardias, apostados en la entrada, abrieron paso rápidamente al reconocer a la emperatriz. El director se adelantó sosteniendo una vela en la mano. Si hubiéramos tenido la menor idea, empezó. Salustra le cortó en seco. Seguro que habrías traído una vela más grande. El hombre tuvo la inteligencia de enrojecer. Nos encontramos en circunstancias adversas extraordinarias, Majestad. Ella miró a su alrededor, examinando aquella cámara en penumbra, y se dirigió al balcón. En el exterior, y con la proximidad del amanecer, se veían una serie de cristales gigantescos de tono escarlata dirigidos hacia el cielo. ¿Y qué se hace para eliminar esas circunstancias? El director Seno era un producto del sistema de funcionarios del Estado, como los demás que Salustra encontrará. No hizo el menor intento por disimular las cosas. El ministro de Ciencia acaba de irse, Majestad, y actuamos bajo sus órdenes directas. Y esas son que permanezcamos de guardia durante toda la crisis. Tal vez estés aquí mucho tiempo, Seno. Este se inclinó. Mi personal y yo estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Eso está muy bien, pero mientras tanto nos ofrecéis el espectáculo de un centro de energía solar sin la luz suficiente para moverse por él. ¿Qué ha sucedido con tus generadores independientes, hombre, que no puedes ver ni tu propia sombra? Durante un momento Seno vaciló. Habla claro. El ministro de Energía Solar, Majestad, jamás ha aceptado la idea de emplear ninguna otra. ¿Y por qué no? Su voz era firme e insistente. El director se sintió incómodo de pronto. Por la misma razón, dijo inseguro, por la que el ministro de Energía de las Mareas resistió nuestros esfuerzos por modernizar el sistema. ¿Y cuál fue esa razón? Para que ninguna fuera más importante que la otra. Salustra inspiró profundamente y sus labios se curvaron en gesto de disgusto. Es comprensible que carezcamos de medios sencillos para vencer esta crisis. Tenemos a unos zoquetes por ministros. Se volvió a Creto, pero hablaba como para sí. Se conoce que una civilización está a punto de morir cuando los chacales discuten por el primer bocado. Sus ojos tenían ahora un brillo intenso de concentración.
Bajo nuestro monte Atlas y otras 100 montañas más, hierve a borbotones la suficiente energía volcánica para calentar 100 millones de hogares, proveer de combustible a 10 millones de trenes, a 1000 barcos y a 100 grandes bombas si fuera necesario. Los científicos le llaman energía térmica. Es el propio calor de la Tierra y, sin embargo, no hemos hecho nada al respecto porque, en opinión de algunos, se estropearía la estética de las cumbres de las montañas y otros, en cambio, trataban egoístamente de poner su departamento por delante. Suspiró a aquel a quien los dioses desean destruir, le privan en primerísimo lugar de su inteligencia. Una vez se hubo desahogado y se hubo perdido intensidad, hizo un ademán hacia el reflector de cristal que se proyectaba por encima del balcón. Dime, Zeno, ¿cómo funciona esto? ¿Cuándo funciona? Zeno pareció aliviado al sentirse en terreno positivo. Este es uno de una gran red de reflectores que captan la energía latente del Sol y transforman esa fuerza sin límites para transmitirla a los centros en todo el país, enviando diversos impulsos como el rayo radiogoniométrico a los barcos, trenes y unidades del sistema de transporte rápido de las ciudades. ¿Y nuestros aviones?, preguntó ella. Como sabes, Majestad, tenemos muy pocos aviones de largo alcance, ya que no hay una civilización comparable a la nuestra a la que valga la pena viajar. Al mirar aquellos ojos inteligentes, Salustra experimentó la tentación de expresar en voz alta los pensamientos que llenaban su mente. ¿Sabes algo de historia, Zeno? Un poco, Majestad. Soy natural de Atlántida, aunque mis antepasados vinieron de la honorable Dimtri. Entonces debes saber que Atlántida se encuentra con la crisis más grave desde que los grandes dinosaurios dominaron la Tierra, hace siglos, y amenazaron a nuestra población. Habiendo asolado la mayor parte de la superficie de la Tierra, a excepción de Altustri, que era una región demasiado fría e inhóspita incluso para aquellos monstruos. Los dragones de piel tan fuerte como una armadura cayeron después de nuestro pueblo. Los atlantas de aquella época no tenían armas con las que rechazan a tan formidables criaturas, algunas con una altura de varios pisos y que pesaban cientos de toneladas. ¿De qué servían las lanzas, espadas, hachas, flechas e incluso catapultas contra monstruos que podían tragarse de un bocado a un puñado de hombres? Pero arrastrados por una necesidad tan urgente como la de hoy, nuestros antepasados inventaron nuevos medios de defensa. Primero los lanzallamas, luego los explosivos, pero ni llamas ni disparos corrientes podían atravesar una piel de medio metro de grosor. Así que nuestros antepasados, en su apuro, desarrollaron nuevas ciencias. Hicieron experimentos con la atmósfera y descubrieron que podían obtener grandes corrientes de energía del Sol, capaces de gran poder explosivo si se llegaban al calor necesario para desintegrar el átomo. Y así nació el desintegrador atómico nuclear. Pero, aunque les libró de las bestias, también destrozó bosques, montañas y áreas pobladas. Sin embargo, de todo ello surgió la energía que dio a Atlántida una tecnología jamás sobrepasada. Guardó silencio, meditando un instante, mientras Creto y Zeno mantenían un aire de respetuosa atención. ¿Y qué hizo por nosotros? Nos hizo poderosos y después blandos y amantes del placer. De pronto agitó la cabeza. Vamos, estoy impidiendo que durmáis, y tampoco yo duermo. Se volvió a Creto. Digamos adiós al buen Zeno, que cuida de la casa de la luz, cuando la luz ha desaparecido. Amanecía ya, aunque no se divisaba el sol en lo absoluto, cuando la emperatriz volvió finalmente a palacio y a su lecho. «Ve, Creto», dijo alegremente, dándole un golpecito cariñoso en la cabeza, «que bien te mereces tu propio lecho por los servicios prestados esta noche».